Hola, 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 nuevamente en el programa número 5 de Cultos y Mochos, aquí desde La Inundación, librería de viejo Y nuevo, y nuevo, y bueno, un poco usado. y calado. Nos da mucho gusto estar con ustedes y vamos a entrar de lleno en un tema, Gordillo, que, pues, a ver, dime, ¿qué tiene que ver Diego Rivera, Santander, Cantinflas y el patrimonio cultural? Es una transota, carnal. No te puedo decir otra cosa, es una transota. Es- No, medio, pues sí está mezclado, ¿no? Como diría Cantinflas, Ahí está el ahí detalle. está el detalle. Todo esto se reúne bajo lo que ahora, de unas semanas para acá, debe tener más o menos un mes, un poco más de un mes que se Sí, un empezó a poquito. discutir, aunque esto ya se remonta a muchos años. La gente empezó a hablar de la colección Hellman. Jack Hellman y Natasha Hellman, un par de extranjeros que vivieron hace muchos años aquí en México, y Jack Hellman, se dedicaba a la producción de películas Así y es. fue uno de los primeros, o creo, si me falla el dato, espero que no me falle, eh, fue el primero que produjo una película a Cantinflas, a Mario Moreno Cantinflas. Y a su vez Cantinflas lo conectó con mucha gente aquí del medio artístico. Diego Rivera, Pues, Frida Kahlo, pues es que en ese ambiente yo creo que todos ahí participaban de ciertos lugares de y orgías. comidas y ambientes subalternos, donde los cuerpos caían. No, El ambiente cultural no era sí, tan amplio como, no, como y ahora, ¿no? además siempre era el centro del país, ¿no? O Sí, sea, era era muy muy, muy difícil que a las afueras se extendieran otro tipo de convivencia, a no ser que gente de adinerada al norte del país, ¿no? Que también estuvieran haciendo ciertas cosas, pero pero todos fuera de ahí, llegaban aquí, todos era sí. el centro, ¿no? Y entonces esta pareja, bueno, aquí él primero llega, aquí la conoce, a Natasha, se enamoran y ambos tienen un interés por el arte. Recuerden que en aquellos años, estoy hablando de los años 20, 30, 30. había una efervescencia artística y se comenzaba a dar una identidad, no solo en la pintura, también en las artes escénicas, en la danza, en la literatura, sobre todo, en la filosofía ya se hablaba de un pensamiento mexicano. Pues empezó la cuestión nacionalista, ¿no? Los Sí, muralistas claro, con claro, esta onda de educar al pueblo a través de los murales, ¿no? Las claro. ¿cómo se llamaba? Lo que hizo jornadas culturales, Claro. Vasconcelos, ¿no? Al O sea, ratito, empezaban a surgir todo ese tipo de al cosas. ratito va a estar por acá nuestro amigo Ricardo Carvajal Medina, que bueno, él ya tendrá más elementos de esto, pero bueno, hay todo un movimiento, porque recuerda que en esos momentos también, digamos, ya empieza, se abandonan los antiguos generales y comienza ya los licenciados, propiamente la carrera política, ¿no? Y entonces en ese proyecto, en esta idea del nacionalismo mexicano, surge también toda una expresión pictórica y todos conocen los murales, pero también los muralistas hacían retratos y muchos de estos retratos eran por encargo y estos encargos los hacían pues gente que tenía dinero, como en aquella época de los reyes que le encargaban a los grandes pintores como Efectivamente. Goya, Velázquez. Bueno, pues acá Natasha y Jacques Jack, Hellman Jax. o Gelman, porque creo que él es de origen francés y ella creo que es rusa, No, checa, ¿no? checa, Checa, creo. a mí no me checa, pero Si no te checa, te choca. el rollo es que ellos encargan muchos de estos cuadros, muchos Pero no es que retratos y compran. es que no es que encargan, yo creo que ahí, por ejemplo, eso es chido de la historia. O sea, ellos se juntaban en estas fiestas, empezaban a conocer gente, pero ellos tampoco tenían una claridad de que Frida iba a ser famosa, que Diego Rivera iba a tener No, así yo creo que un sí. boom, un boom comercial en las no, o Mire, sea, yo ahí ya eran compañeros, me cotorreaban leí y el libro de una yo galerista sé, ¿no? mexicana que es la de la GAM, que se llamaba pues la Galería Arte Moderno, que Ujú, es Inés Amor, que a su vez es pariente de Pita Amor ujú. y de que llevan el segundo apellido de Amor, pero es Elena Poniatowska, que ellas son primas. Y Inés es la primera galerista de arte, y ella lo que tenía era un ojo. O sea, ella sabía, por ejemplo, en un momento en el libro habla del Güero Salce, y él lo veía como un jovencito ahí que le pasaban muchas tragedias, de hecho, le pasaron muchas tragedias, pero ella sabía que su trabajo, porque de alguna manera había visto, no sé, su cuaderno de bocetos, lo que sea,
y podían tener olfato, ¿no? Entonces, bueno, el rollo es que estos cuates tienen el olfato, tienen el dinero y hacen una colección. Esta colección permanece aquí en México, el primero muere él, y luego ella tiene un problema que como ahora pasa con muchas personas, nosotros conocemos también a varios amigos, les mandamos un saludo, que sus papás, sus mamás, sus abuelos, pues están perdiendo la memoria, ¿no? El famoso Alzheimer. Y entonces, O demencia, el demencia va también, cruzado ahí con algo, ¿no? pero antes de eso ellos hacen un testamento. Es que está raro, es que justo está raro porque fallece este cuate y se queda ella, y al final ella es consciente, estamos hablando del 96, 97, Ya 94, grande, ¿no? o sea, y ella, digo, he escuchado varias, conversaciones, pláticas donde dicen que ella deseaba que la colección se quedaba en México, Pero se pero hay pero hay un documento donde dice que es que la colección se quede al pueblo mexicano. Y ahí está el pero eso es problema. muy abstracto, Exacto, o ¿quién es el sea, pueblo mexicano? ¿Es el gobierno? Porque las instituciones culturales, o es el pueblo bueno, porque la otra o son los panistas, ¿a quién le corresponde? Esa digamos, laguna la aprovechan varias personas. Ese es exactamente digamos, el problema se da durante el gobierno de Fox, que empiezan a irse unas obras. En la parte de los pintores extranjeros sí se donó, en el mismo sí, testamento que ahí estaba venían al Picasso y Metropolitan. no sé Sí, cuántos, sí, que ahí esa parte sí la sí donaron, o se sea, sí fue, sí hubo un documento y sí hubo una exacto. institución. Pero ¿por qué lo que es ahora viene el término, el concepto, que es en parte legal, que es el patrimonio cultural mexicano? Ese es las obras de Diego Rivera, las obras de Frida Kahlo, Siqueiros, Siqueiros, Orozco, Orozco, Izquierdo. se consideran ya parte del patrimonio cultural mexicano. Pero resulta que, como pasa con el que antes conocíamos el Estadio Azteca, que hoy se llama el Estadio Banorte, por decir un ejemplo, que nadie Patrocinios, haya ido patrocinios. al Vive Latino, antes era el escenario de un color, ahora son el escenario HSBC o el escenario BBVA, es decir, además son los bancos, empiezan pues, a ganar terreno en ámbitos en donde pues antes no Nah, figuraban. siempre han figurado, lo que Y pasa es que ahora no resulta, son tan, pero resulta que, no eran tan que cultos. Santander es la dueña de esa colección. Es que el problema, fíjate que no es tanto, todo está confuso. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de poder adquisitivo de dinero. Siempre al final es el maldito dinero. Porque Estúpido sensual dinero. cuando fallecen estas personas o cuando ya se queda la colección, se estaban exponiendo en un museo, creo que en Cuernavaca, y de repente el cuate o una persona que se iba a encargar de, o se quedaba de albacea, Albacea. fue y descolgó toda la obra y fue y la guardó. Pasaron 20 años y empezó a salir otra vez esa obra, pero ya no salía pues al público, pues, sino No, no, ya no. salía en litigios, o sea, ya salía en pleitos, ya salía Entre toda esa en cosa, abogados, el, entre el, yo te demando, entre los este sobrinos. Ah, albacea, este famoso albacea, es un notario, es asesinado en 2013. Y en está metido en un problemón. Hay una nota por ahí, creo que es el Milenio, sí, Milenio. en No, donde son más o menos 600 millones de dólares, carnal. dólares, en donde esta obra, como pasa con otras obras a lo largo de la historia, ya se había vendido. Y entonces se había vendido algo que no se podía vender porque estaba en un litigio. Resulta que todo este desmadre que estamos tratando de contextualizar, ustedes pueden ir ahí, últimamente sacó un video, La Jornada, que te pasé, Sí, y hay otro video con que la, Aranda, que la directora del IMBAL ujú, también lo en Canal saca 22. en Canal 22 diciendo que no hay bronca, que nomás se va a ir unos años, pero que va a regresar, que Entonces, no se preocupen, que todo está no hay controlado, carnal. bronca. Pero ¿qué pasa? Que Ya tranquilos, está el pirata, pirata, ya se está tranquilos, acordando. pirata. No, pirata va a regresar. Pero ¿qué pasa si eso no regresa? ¿Y por qué el Estado de repente dice, bueno, nosotros lo compramos, ¿no? ¿Por qué no dice que a lo mejor no hay dinero, a lo mejor hay una crisis? Puede ser, eso también es factible, pero lo cierto es que la obra, yo me metí a la página de Santander y dice en Santander, 161 obras desde el 2026 están a cargo de la Fundación Santander y se van a ir ahí donde se van a quedar en un museo en España. El Faro. Eh, Van a crear un museo propio para poder exhibir esa colección, pero ahí está lo raro, ¿no? Entonces, nada más va como préstamo,
pero entonces es exclusivo, la regresan, pero ¿cuántos años? De verdad que es un tener patrimonio cultural, a veces no sé si sea bueno o sea malo, siempre y cuando esté regulado, sea transparente, si es patrimonio, se protege, ¿no? O sea, es como decir, a ver, los museos en México tienen 5 obras de Frida Kahlo, lo máximo que tienen, ¿no? Esta colección tiene 14 o no sé cuántas obras, o sea, tiene más que los museos mexicanos Lo de que la pasa obra con de esta el artista mexicana. Entonces, de repente es, a ver, si la obra es ok, sí, es de privados, muy bien, la compraron, está chido, pero como es obra relevante para un país, debe de tener o debería de tener, debería tener candados en decir, ¿sabes qué? Primero, tiene que mostrarse en diferentes lugares del país, difundirse, recorrer el país, conocerse, porque que la gente, porque habla de nuestra historia, claro, habla de de un nosotros nacionalismo, mismos. de una identidad, Más allá de que nos ¿no? gusten o no, alguien puede decir que Sí, le gusta más un autor u otro, una autora. En realidad, eso va más allá. Fíjate que eso no, y con esto terminamos para que la gente comente. Es un tema muy amplio, yo creo que sí, lo volveremos a tocar. Fernando Benítez escribe un libro que se llama El libro de los desastres, en donde habla de Nicolás de León, alguien que es muy querido. De hecho, el Museo del Estado de Michoacán se llama Nicolás de regional, León. regional, ¿Regional? Museo Regional. Regional El Museo Michoacán, Regional Michoacano se llama así, Nicolás de León. Ah, y donde está ahí el mural de la Inquisición, que le llaman. así es. Eh, y en este libro, Fernando Benítez, ese famoso escritor, pues le gusta, Fernando Benítez tiene una serie de libros sobre los indios en México, así se llaman, 3, 4 volúmenes. En este libro de los desastres, acusa a Nicolás de León de haber robado, sacado, porque él era conocedor de libros muy importantes, de códices, y se los vendía a Estados Unidos, a Europa. Y digamos que esto del patrimonio cultural, de vender el patrimonio cultural, no es nuevo. Ya No, desde que México es México, ya pasaba. Ahora, digamos, se ha vuelto un tema de moda. Al rato se les olvidará. Pero habrá que preguntarnos, la gente les preguntamos, coméntenos. Ustedes seguro tienen por ahí un dato. Simplemente aquí en Morelia piensa en Salse. Hay más salses en Emilianos, en el restaurante que está ahí en Artillero de 47, que la colección privada del Macás. Entonces, no, bueno, bueno, yo te platicaba para cerrar, yo le platicaba a él de que justo el gobierno de Michoacán invirtió en el rescate del mural de justo de Alfredo Salce que se llamaba Comercio y, ay, no me acuerdo, algo de comercio. Y entonces, hace unos años lo mandan restaurar, paga Michoacán y de repente el secretario de Cultura que estaba en turno lo da en comodato y ese mural está en Durango. Entonces dices, bueno, entonces si los michoacanos, entre comillas, pagaron o se pagó con un dinero público la restauración del comercio de ese mural de Alfredo Salce y ya lo restauran y andan viendo, primero lo iban a poner creo que en el patio del Macás, luego lo iban a meter en una sala de clavijero y luego ya no hallaron y entre eso que sí y que no, de repente ya se resultó en comodato en Durango. ¿Quién autorizó? Un secretario, un gobernador tiene el poder de dar o con el dinero público que se pagó en comodato una obra a otro estado, en principio. Y dos, ¿para qué le andan pidiendo perdón a los españoles y les andan regalando el patrimonio? A ver, es como o se ponen chidos o no, las tarascas andan, originales, ¿no? Que perdón, aparecieron pídanos perdón, en Asia, ¿no? disculpas, y luego, pues llévate pues los Frida. ¿O sí o no? Es un tema peliagudo, es un tema, Opinen, pues sí opinen, porque al final de cuentas, infórmense. eso nos lleva a cuestionarnos qué es el patrimonio cultural, ¿no? Si vale la Sí. pena. Y un dato interesante, de 300 a 600 millones de dólares. Y No ya, más, no más, ya pues, nomás para para los los chicles. chescos. Bueno, pues esto fue este tema, maltratado como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Regresamos a cultos, mochos, historiográficos. Ricardo Carvajal, bienvenido. Muchas Gracias, John. gracias. Historiador de formación, mentiroso de desinformación. No, nos va a hablar de su proyecto que es muy interesante. Ha dado charlas, pláticas, seminarios, talleres. Tiene su página en Facebook, Tarascorum, Michoacán de Arascorum. Michoacán Tarascorum. ¿De qué trata tu proyecto, Rica? Pues Bueno, no solo si es tuyo, si hay más no, gente, o sea, dinámicas, sí, dinámicas. sí, no, pues Michoacán de Arascorum es un grupo de investigadores jóvenes. Hay historiadores, arqueólogos, ilustradores, antropólogos. Y no soy yo nada más, es un grupo de colegas que
Durante la pandemia, pues teníamos mucho tiempo libre y teníamos que estar resguardados en nuestras casas y había mucha posibilidad de, ay, ¿quién se conecta a las 6 para hablar de nuestras cosas? Entonces lo hicimos y tuvimos mucho éxito. Ahora que ya regresamos a lo cotidiano, pues ya es más complicado hablar de hacerlos en vivos Ajá. como y este tipo de programas, pero se empezó porque la academia es un grupo muy cerrado Ujú. y la verdad es Y que, necios a pues, y veces. necios, y es una academia dorado donde, pues, ellos sí lo que hacen les retribuye económicamente. Nosotros, pues, somos pueblo, somos pelusa y tenemos que ganarnos nuestra vida, pues, Yo laborando entiendo. y, pues, a veces, si es necesario. No, pero fíjate que esa parte, perdón que te Ujú, interrumpa, esa parte es chida porque, regularmente, se cree que en la academia suceden cosas ujú, y a veces, no suceden. Donde suceden es afuera, justo con lo que ustedes están haciendo, con la labor de comunicar, informar, difundir. Eso creo que a ujú. veces no se ve y piensan que en la academia, ahí está, la crema innata, Sí, ¿no? pero No, sí, sí hay mucha gente muy valiosa en la academia, pero con el avance de la tecnología vimos que se puede hacer divulgación de la historia y de otro tipo de conocimientos del pasado que no hacen las vacas sagradas. Entonces, con la tecnología que hay y con la pasión que nosotros tenemos en Michoacán Tarascorum de hacer difusión y divulgación e investigación de la historia, pues nos ha ido bastante bien. Ahorita pues hemos estado un poco desacelerados porque tenemos nuestras vidas laborales, pero pues nuestro objetivo es investigar el pasado prehispánico y colonial de Michoacán eso. y darlo a conocer. Sí, oye, y dentro de los temas que más han surgido interés en preguntarles o incluso ustedes en hacer dinámicas de difusión, ¿cuáles han sido los temas como que le sacan más carnita o que llaman mucho la atención? Ese también puede ser otra vía. Pues algo que hay que agradecer al nacionalismo por revolucionario es el trauma de la conquista. O sea, sí, Todavía seguimos ahí. ahorita que Tú, estabas mencionando esto de pedir disculpas, o sea, es un tema muy espinoso. Y creo que si el Estado español lo hiciera, pues estaría muy padre, pero los estados-nación tienen discursos y entonces el discurso de nación de España es como, pues nosotros cruzamos el mar y conquistamos un continente y el discurso de nosotros en México y de gran parte de América Latina es, pues vinieron a conquistarnos y pues somos víctimas. Y yo he tratado de mantener una posición media ajá, porque es cierto que la época colonial dejó un sistema de dominación colonial, o sea, pues el letos de la blanquitud, el sistema de castas es algo que existe y que se heredó del periodo colonial, pero sí, cada año que pasa es un año menos que vamos a poder echarle la culpa a los españoles de lo que va a pasar. O sea, si en el 2000, si en el 3010 seguimos diciendo, España tiene que darnos disculpas, pues ya vamos a estar como muy jodidos, ¿no? Ya hay que buscar como alternativas en el presente de qué proyecto de nación queremos. como historiador, ¿tú crees que esta parte, justo lo que acabas de mencionar, a partir de ya acercándonos a estos 500 años, se vaya a empezar a diluir un poco y que se empieza que empecemos a decir, bueno, sí, pues nos conquistaron, pero pues, ¿qué pasó? Ya llevamos Sí, 500 años, pues, en lo mismo, ¿y cuándo nos vamos a hacer también nosotros responsables. Ajá. responsables de lo que está también sucediendo en estos tiempos más contemporáneos, no? No creo que cambie, porque el sistema colonial heredó, o sea, estructuras injustas. O Ujú. sea, digo, no le quiero pues tirar a nadie, pero pues uno va No, luego a centros culturales de universidades nacionales ujú. y pues ves que los directores son chilenos y tienen apellidos acá eslavo judíos y dices, bueno, o sea, pues sí te ves que eres buena onda y eres acá compa de izquierda, pero pues que no había como alguien de aquí que pudiera pues coordinar ese centro de investigación. Pero qué raro, ¿no? Porque seguimos con un malinchismo también Ujú, que nunca nos ha servido más que para quejarnos o para hacernos menos como hijos de vecina, ¿no? ajá, O sea, nunca ha sido al revés, en el que digas, a ver, espérate, pero él viene de un lado chileno, argentino, ujú. europeo, pues no hay mexicanos. O sea, no hay Hijos, gente que aquí esté haciendo cosas y que pueda estar al frente de ese tipo de lugares y espacios justo para tener una visión ya más nuestra, ajá. más que importada. Es que, o sea, no soy xenofóbico, o sea, por ejemplo, con la Guerra Civil Española, pues muchos españoles migran a América Latina, llegan a México, y lo cierto es que se da una revolución, al menos en el campo de la historia, muy Ujú, ujú. importante. Hay muchos
españoles e hijos de españoles que sí aportan mucho a la cultura mexicana, pero el problema es de nosotros, o sea, eh, y a veces hay momentos en que el sistema logra hacer como un parche. Por ejemplo, este debate que pues no quiero hacer un tema muy espinoso de Marx Arriaga Ah, de de los... la SEP, dices, bueno, ok. carnal, o sea, pues te atrincheraste y pensaste que las hordas, bueno, no, olviden esa palabra, que las bases cuatroteístas íbamos a levantarnos porque no, ¿cómo van a cambiar el prólogo? Y pues no, no pasó. O sea, yo me siento mal por él porque pues es un cuadro importante. ¿Y qué pasó? Pues que ponen a una mujer indígena y es como, Ujú. pues carnal ya es mujer, es indígena, es poeta, es literata y pues ya. O sea, no importa que la chava, que no conozco mucho, pero sé que militaba en el PRI, digo pues, ojalá haga una buena labor, pero el problema es que el discurso del trauma es artificial. O sea, los mexicanos de hace 100 años, antes de la Revolución Mexicana, Ujú. pues es cierto que eran unos mexicanos más eh, colonizados. O sea, el problema de la colonización no lo niego tampoco, es algo que existe y es muy difícil saber cómo vamos a salir de eso porque el mundo occidental es en el que vivimos. O sea, Sí, necesitamos saber cómo cambiar nuestras estructuras mentales y eso es lo complicado. yo creo que también, bueno, ustedes que se dedican a la historia y a esta remembranza de acercarse a estos procesos, yo creo que tiene que ver mucho en que no logramos tener todavía como una identidad que sea muy visible para nosotros mismos y creérnosla que nosotros ya estamos en otro momento y que podemos empezar a trabajar otro tipo de formas y de temáticas, ¿no? Porque pareciera que es así como una maldición Ujú, que siempre vamos a estar así como el mito de Sísifo, ¿no? O ujú. sea, voy para allá, le cargo, me caigo, otra vez voy para allá, le cargo y me cargo. ¿Qué crees que nos faltaría o en qué podríamos ponderar de que pudiera haber ahí un cambio o una luz, un rayito de luz, decir, y yo creo que si experimentamos o vamos por aquel lado, podría funcionar algo diferente? Yo creo que más que una cuestión identitaria sería que el Estado mexicano imparta justicia y entendiendo justicia como dar a cada, la justicia es el arte de dar a cada quien lo que corresponde. Entonces, no puedes pedirle a las mujeres indígenas que, pues, que no sean tan radicales porque pues, somos mexicanos, ¿no? O sea, si se eliminaran las desigualdades sociales, Ajá. hubiera una educación integral donde podíamos comprender el pasado de una forma más racional, pues sería lo ideal. El problema es que no importa pues de qué color sea el gobierno, siempre utiliza la historia para, más que la razón, llegar a la sensación. O sea, si es un gobierno de Morena, no, pues es que los españoles nos conquistaron y nos tienen que pedir perdón. Y si es un gobierno del PAN, pues no, es que pues voy a jurar con un crucifijo y porque los españoles nos trajeron a Diosito, entonces no, pues yo creo que el problema es, una primera cosa que debería de hacerse es atender las desigualdades sociales y tener una educación integral, pero en esta época del capitalismo tardío, donde las redes sociales están llenas de contenido basura, pues es Mm. muy difícil pedirle al ciudadano de pie tener una comprensión racional, o sea, o racionada más bien, Sí, de pues sí, no, pensada, sí, ¿no? sí vinieron a conquistar, pero pues si no hubiera sido por ese proceso, nosotros no existiríamos en el presente. Sí, claro. Pero la historia es compleja, la propia ciencia, el conocimiento histórico es complejo de entender. Rica, ¿y cuál, para ir cerrando, qué es lo que le interesan a Michoacán Tarascón? ¿Qué focos están viendo ustedes? ¿Qué líneas de investigación? ¿Qué trabajos se están preparando? ¿Dónde creen que pueden apuntalar más para justo lo que tú acabas de decir? Que la persona de a pie, Ujú. llamémonos todos, tengamos un poquito de más información, pero nos pueda servir para razonar de otra forma distinta. Pues yo ahorita acabo de ser muy duro con la historia oficial, pero cambiar ese cartabón es complicado. Lo que hemos estado haciendo a partir desde que surgimos en la pandemia en el 2020, pues sí, la verdad es que sí nos hemos subido a las olas de los 500 años, o sea, pues que la conquista de Tenochtitlán en el 2020, sí, en el 2022 fue la conquista de Michoacán,
Y, por ejemplo, el año pasado, en el 2025, conmemoramos la llegada de los franciscanos Ujú. a la Nueva España. Y ahora lo que estamos haciendo aquí en el vecino estado de Guanajuato, pues son los 500 años de la fundación de Acámbaro. Y es complicado porque eh, son temas que ya atañen a lo religioso, Ujú. entonces, pues, uno quisiera hacer, pues, un Bakunin y decir que la iglesia que ilumina es la que arde, pero no, la le hay que conocer la idiosincrasia del mexicano y, pues, la gran mayoría, a pesar de que ya no son creyentes a rajatabla del catolicismo o de las Ujú. denominaciones cristianas, si tú tocas el cristianismo, pues, te sales espinado. Y ahí está Trump, que subió la imagen y ahorita ya Ya hasta la la tuvo que bajaron, borrar. ya sí, exactamente. Entonces, hay que comprender a qué público te estás dirigiendo, porque es cierto que cuando yo he podido tener la oportunidad de ir a alguna comunidad indígena, Ajá. pues también ellos tienen como cierta visión y es como, pues a mí no me hables de otro lado más que no sea de mi lugar. Entonces es como va, o sea, pues primero hay que empezar por la madre de A. Luis González, Ujú. pero sí, nosotros nos hemos aprovechado de las conmemoraciones porque a pesar de que es una historia oficial, es lo que puedes empezar a leer, es como, pues la llegada de los franciscanos y ya va a ser la llegada de los agustinos, de los dominicos, y es lo que hemos estado preparando. Ahorita sí ya dejamos un poco, bueno, yo sigo trabajando en lo prehispánico, pero ahorita nos hemos enfocado un poco en el inicio de la evangelización de la Nueva España, porque es lo que podemos decir, bueno, pues esta persona cree y pues queremos contarte cómo es que llegó el cristianismo a tu pueblo Vale. y es lo que la gente, pues, dice: "Ah, me interesa y quiero escucharte más". Ah, qué chido. Oye, Ricardo, pues muchísimas gracias por estar por acá, por discutir, hablar, informar y también, pues bueno, darse a conocer. Algo que quieras agregar, ¿de dónde los pueden buscar para que acerquen a sus actividades, dónde los localizan? O si por ahí quieren saber la historia de Curicaberia. Ujú. Oye, pues, Rica, pues, Sí, pues, estamos a pesar de que ya las nuevas generaciones utilizan TikTok y Snapchat y cosas que yo no conozco, pues, como buen viejito treintaiseñero, estamos en Facebook, nos buscan como Michoacán Tarascorum y también en Instagram, pero nuestra red social principal, pues, es Facebook. Ahí nos pueden escribir, ahí subimos contenido continuamente de diferentes temas y yo me encargo de la parte prehispánica de Michoacán. Hay otros colegas arqueólogos, ilustradores, antropólogos y, pues, ahí nos pueden preguntar y con gusto los atendemos. chido. Muchas gracias. Nos vamos 500 años atrás y regresamos unos 800 adelante. Cultos y muchos. Llegamos al momento de los patrocinadores, o como Tlin, dicen tlin, nuestros amigos tlin, argentinos, tlin, los tlin, sponsors. tlin. Eh, Sponsors. tú primero. Ah, ¿tú primero? No, tú primero. Ah, bueno, pues yo. Bueno, queremos anunciar con bombo y platillo a toda aquella gente que se siente dañada de la parte mental, física, emocional, que pasen un espacio que está muy bonito, se llama Rayón B 400, que está cerca, al ladito del jardín de la Soterraña, justo sobre la calle de Rayón. Ahí hay un espacio de psicoanálisis, psicoanalítico. Lorena Villalón está a cargo de mantener su mente sana. Cuerpo sano no, porque Uy, pues eso sí no, pero la mente sí, la mente sí. Aproveche, es un espacio nuevo de reciente creación porque también jugamos un poco a hacer una, pues no es galería como tal, pero sí es un espacio donde se puede vincular diferentes acciones artísticas o culturales. Próximamente tendremos algunos diplomados, seminarios y bueno, un espacio de análisis psicoanalítico. También el extra es que vamos a hacer actos psicomágicos. Acérquese, va a estar interesante. Rayón 400B, por el Jardín de la Soterraña. pero si uno quiere hacer citas para el psicoanálisis, ¿hay un número? Un número 443-1-34-89-90. Vamos a toda la gente que caiga a psicoanalizarse. Vale la pena, los que ya lo hemos hecho, la verdad sí descubre uno, pues, Pues el otro yo. sí, otras formas. Luego, cuando a mí me tocó verlo como en la filosofía, cuando uno lee pues a Kant, a Jung y a Freud, lo ves desde una manera más de informarte, ¿no? Pero cuando Sí. estás del otro lado como paciente, que todos somos pacientes, desde ese punto de vista del O psicoanálisis, impacientes o también. impacientes también hay gente que dice, chale, cámara. Pero sí, sí vale la pena, vale la pena. Y que se tome también la psicología desde una forma más seria, ya es momento, Sí. ¿no? Pues justo con nuestro invitado que tuvimos de Ricardo, ¿no? Que decíamos, bueno, hay que ver las cosas de manera más racional.
Sí. ya no tanto. Bueno, el historiador siempre será tomado de forma seria. Me refiero a que Ay, no son tan en la cultura mexicana, en la No toman, psicología en general no lo siempre toman en se serio. pensaba como, ay, va a ir al psicólogo al loquito. Si no vean la serie Los Soprano, donde básicamente el conflicto de la serie es que un capo de la mafia se psicoanaliza. Bueno, está este espacio, Rayón B, número 400 B, 400 en Centro Histórico. Centro Histórico. Y bueno, lo de otro patrocinador ahora tocó mi hermano, que ya lo habíamos anunciado acá. Él vende artesanías, minerales, muchas piezas que son réplicas de producciones artísticas prehispánicas. Hablando de patrimonio. Hablando Vamos de patrimonio, mi hermano vende pues todo ese... No, no, son réplicas porque hay todo un gusto por este tipo de, pues no sé cómo decirlos, vasijas, hay maceteros, hay incienseros, de coleccionar, de hay de tener. mucho tipo, hay para mismo platos, tanto basados, contemporáneos basados en esa idea antigua, como tratando de imaginarse, aunque no tienen el referente, sino a veces solo de habladas, pues, ¿no? Y a veces sí viendo las piezas que están en el Museo Regional que mencionamos hace rato. Bueno, Giovanni, mi canal tiene este espacio, está en Servicentro, que también lo conocen como Service, el local 321. Ahí van a encontrar todas estas piezas para los amantes de la mineralogía, para los amantes de la geología. Muchos de las piezas él tiene ahí geodas, tiene amatistas, tiene cuarzo, bla, bla, bla. Está en el local 321 en Service. Y también está fuera de la zona arqueológica de Sinsunza. Ahora que lo han convertido en centro de espectáculos del gobierno del estado, bueno, ahí afuera, ahí él tiene su puesto y la verdad que tiene unas piezas muy padres, como no traje ahorita para enseñarles una, pero ya aparecerá por ahí alguna fotito, así es que vayan ahí. Y el otro lugar para promocionar pues es la librería, aquí donde grabamos la librería La Inundación, que ya está cumpliendo ahora en julio, 8. no, ya vamos a cumplir 9 años. Ay, le fallé por 9 uno. años con esta librería que pues bueno, yo también en un momento decidí dejar no continuar el camino de la academia, ni trabajando para los periódicos y los medios de comunicación y patrón, y pues vender libros, ¿no? Que parece un oficio, le mando un saludo a Raúl Mejía, que siempre dice que es un oficio que va a desaparecer, que Invítalo, la gente invítalo. no va... No Invítalo vamos a para invitar a Raúl debatir, lo Mejía vamos a para hablar invitar. de la vejez. Pero no creo, yo pienso que los libros justamente mientras va pasando el tiempo, más van adquiriendo valor. Y no lo digo solo en un tema de especulación, que también, sino que no todo está en la internet, ni todo es gratis, ni todo se ha pasado. Hay mucho libro que no está indexado, que no aparece, y aquí yo me doy cuenta, porque muchos de mis clientes son historiadores. En fin, ya tenemos... Consuma lo que Michoacán produce. Y bueno, aprovecho nada más, te recuerdo siempre, les insisto, contrate también los servicios profesionales de Wendy Rufino y de Carmen J. Cohen. No sé si tienen un nombre como empresa. No, vean, no bueno, Wendy y Carmen, y si no, ya aparecerá por acá si ahorita se les ocurre uno. Pero el trabajo gráfico, visual, incluso de asesoría, ahorita que hablábamos de Off the Record con Ricardo, también de asesoría para introducirse a redes sociales, también eso también lo pueden apoyar. Y yo digo que es de lo mejor que hay en Michoacán en cuanto a fotografía, video, edición. Así es que también contraten sus servicios no para salir de pobres, ni No. nada de eso, sino solo para ir comiendo el día a día, Sí. ¿no? Si no tiene para contratar, voy a parafrasear a la presidenta, si no tiene para contratar a un buen equipo como Netflix, tienen a Carmen y a Wendy. No seas mamón. Güey, no sé, lo tenía que decir, Sería el güey. contrario. Si no tiene para contratar a Wendy y a Carmen, que sale caro, pueden contratar a cualquier Me fotógrafo la chafa de apuntaron, me la Cancún. apuntaron. Ahí ya, sí. Pero, listo. Regresamos aquí en Cultos y Mochos y estamos en este programa número 5 con grandes personalidades, como vieron con Ricardo Carvajal Medina, y ahora con Jonathan Béjar, que es músico, es psicólogo, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Pis Paz, Caliz Calás, Universidad.
pero además de eso es, ¿cómo le llaman? ¿Biker? Pues sí, biker, motociclista, Mm, sí, ¿Motorratón? motorratón de Marte. Motorratón Ajá. de Marte. Que comenzó hace 2 meses. ¿Cuándo? Bueno, empecé hace 2 meses el viaje El último viaje, Ajá. porque ya como su proyecto se llama Tocar el Mundo. Tocar el mundo o fandango viajero, que es la música que estoy tocando. Pero bueno, tocar el mundo en redes sociales, así me encuentran. Y pues soy motoviajero, músico, y lo que ando haciendo es como, pues de pretexto es viajar. Mi objetivo es tocar en todos los estados. Ese es como El estado de ebriedad, el estado. No, no. Ándale, sí. Sí, ahorita empecé en febrero esta etapa. El año pasado me hice Querétaro, Guanajuato y parte de Jalisco. En esta etapa de 2 meses que me fui hacia el norte, me hice 5 estados: Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, y Sinaloa. Sinaloa. Y llegué hasta Mazatlán. O sea, que estás, aplicas, digamos, al final de cuentas, tus conocimientos musicales, porque de eso te mantienes, o sea, de lo que vas pagando el viaje con lo que vas taloneando, como se dice. Sí, voy generando, como les digo, el motociclismo es mi forma de transporte. Soy biker por accidente, porque no estaba informado cuando entré a esa comunidad de qué era. Entonces yo me considero biker por accidente, y la forma de mantenerme pues es ir tocar en las plazas, en los mercados, en las cenadurías, y a la vez conociendo un chorro de banda que anda también por ahí, haciendo lo mismo o haciendo otras cosas. Sí, la comunidad de biker en México cada vez es más grande. Aquí en Morelia, por ejemplo, los fines de semana se ponen afuera La catedral, ¿no? en la avenida Meadero, afuera de la catedral, y pues es el portal, creo, Hidalgo. Y muchos hacen viajes cortos, digamos, como turismo local, o a veces, digamos, van a Guanajuato y regresan, ¿no? Se van juntos y es como gente que tiene diferentes oficios, Sí, sí. pero los une el gusto por los motores, por el viaje, por la carretera. Hay de diferentes. Es un mundo bien amplio. Hay de diferentes. Hay motoclubs, hay motogrupos. Están los que los rebeldes, para no decir delincuencia de los bikers, que les dicen el 1%, que pues ahí se dedican a cosas no tan lícitas. Que así inició, ¿no? Así inició. O sea, estoy pensando en aquel mítico James Dean, que además murió en un accidente automovilístico. Pero toda esta onda de que no sé, Los los rebeldes. Hellraisers y toda esta banda que salía en las motos eran, pues sí, trotamundos, pero iban robando, iba a decir la palabra prohibida, iban tomando la sexualidad de las personas sin su voluntad. Sí. Sí, está bien dicho. Pues surge todavía más atrás. Viene de la Segunda Guerra Mundial por una pelea entre dos compañías. Tenía que acabar siendo el capital ahí de por medio entre Indian y entre Harley Davidson. Ah, Entonces los dos se peleaban cuál compañía le iba a enviar motos a los soldados, al ejército estadounidense. claro. Sí, entonces el que tenía el mejor proyecto iba a ganar, pero resulta que parte de la estrategia, en aquel entonces Indian era la que más pues se vendía, y la estrategia de Harley Davidson fue: pues nosotros te vendemos las motos, pero aparte vamos a ir a entrenar y a capacitarte a los soldados para que las desarmen y las compongan en el momento. Ah, Entonces, por ahí entró Harley, y cuando terminó la Segunda Guerra, todos los soldados que tenían Harley empezaron como a sentir esa nostalgia, a comprarse motos en Estados Unidos y empezar a hacer los motoclubs para reunirse otra vez y juntarse. Entonces claro. así empiezan los motoclubs. Y ya después, pues sí, viene la rebeldía de los 60 y 70, y ahí es donde se hace No, y además el que vienen con relajo. el trauma de la guerra, ¿no? Muchos de estos, Sí. estoy pensando esto que estás diciendo, pensé en los templarios, por ejemplo, que en un momento ya no les sirven en ese momento a la iglesia y se tienen que deshacer de ellos, pero son super soldados. Lo mismo pasa con los samuráis años atrás, que también cambia el momento que ya no son, esos super soldados ya no son necesarios y se quedan por ahí vagando y en un momento ellos se vuelven mercenarios también, Sí. ¿no? Bueno, qué locochón, no tenía ese dato, no sé si la gente ahí lo sabía.
pero ahora ya es, no digo no ñoño, pero ya es otra cosa. En tu caso, vas del principal motivo sí es conocer los lugares de México, pero también es llevar la música, ¿no? Sí, pues algo que me dicen o que he estado como, bueno, que justifica un poquito este proyecto, es de que siempre me dicen que por qué no toco otra cosa diferente al son jarocho, que porque la gente no conoce el son jarocho, entonces pues mejor cambie de repertorio. Y yo lo que les digo es de que pues ya cuando lo empiezan a conocer, pues les empieza a gustar. Y una de las cosas que hice como para acercar un poquito a la gente que no tiene conocimiento del son jarocho fue hacer world music, que es cambiar sones jarochos, agarrarlos y de pronto agarrar el ritmo de Corazón Espinado y tocar un fandanguito, un ritmo de una pieza de la Musita de la Sonora Santanera y hacer la guacamaya. Y entonces así agarrar como cosas familiares, sonidos familiares para hacer el son jarocho. Bossa novas, música africana, incluso música michoacana Música también. michoacana. Sí, y de todo, y eso es el fandango viajero, que es como ir tocando fusión. Pero al último siempre acabo tocando pues los sones, pues los tradicionales, que al fin y al cabo son los sones místicos, los sones que tienen historia, que cuentan alguna leyenda, y eso es lo que acaba gustándole La más a la bamba, el gente. butaquito, el chuchumbé, los sones muy antiguos, además con una historia, ¿no? Por ejemplo, el chuchumbé hay un registro de los primeros música, digamos, que prohibió la Inquisición, ¿no? Por sus versos alegres y porque incluso se decía, creo que la mamá de Santana, una vez la agarraron, Antonio López de Santana, la agarraron en un fandango bailando los versos de Chuchumbe y a partir de eso también se volvió prohibido entre la raza política. Oye, pero hay un tema bien interesante que en este último viaje te pasó. Llegaste a Sinaloa. Sabemos que la situación en el país ha sido complicada siempre. Solo creo que el gobierno anterior y este han heredado problemas que creo que han intentado resolver, pero hay mucha presión de Estados Unidos, bla, bla. Y Sinaloa en específico es complicado. Tú aquí, por ejemplo, en varios lugares en este último viaje, yo te iba siguiendo en redes y pues te dejaban tocar bien que mal, pero en un momento llegaste a Mazatlán y paz, no puedes tocar, ¿no? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos cómo estuvo esa situación. Bueno, una de las cosas por la que decidí armar mi ruta hacia Tierra Caliente y luego por la costa es de que la Tierra Caliente se tiene la idea de que es muy peligrosa. Entonces, mi idea sobre eso es de que, pues, sea peligrosa o no, hay personas que van al día y que diario se tienen que levantar y salir para cumplir su día, si no, no comen. Entonces, mi idea era eso, como mostrar que hay más cosas chidas alrededor de una situación, negativa. Llego a Sinaloa, bueno, me tocó en Apatzingán, y en Apatzingán la gente bien alegre, Sí, se ponía a eso. bailar, en Lázaro Cárdenas, en Jalisco, la costa de Jalisco, incluso donde fueron varios de los incendios, la gente bien chida, Nayarit, y en Sinaloa en especial, yo me llevé una decepción, porque parte de lo que músicos de banda, dicen de Sinaloa, de Mazatlán, es de que los músicos son bien recibidos, y que la música, que ellos lograron hacer muchas cosas tocando en la calle y todo eso, y resulta que está bien amafiado también esa cuestión, ¿no? No puedes tocar, los que van de visita no pueden tocar en el malecón porque llega o los inspectores o el sindicato de músicos, que son Ah, dos, y te piden la mochada, ¿no? Yo fui a pedir, me llegaron a mí los inspectores, yo grabo en las plazas, pongo mi cámara, pongo mi audio y grabo y siempre con espalda el kiosco, la catedral, y llegó un inspector y me dijo que solicitara el permiso en oficialía mayor. Voy a oficialía mayor, me mandan a diferentes lados. Bueno, el chiste es de que conseguí el permiso del oficial mayor, sí. así como me dijeron, en la noche voy otra vez a grabar y resulta que no, que la información era negativa. Regreso días después, bueno, al siguiente día para decir, pues ya tenía el permiso, ¿por qué no me dejaron? Y resulta que el oficial mayor había salido y regresaba hasta días después y no se podía hacer nada. Entonces, pues es una situación que no solamente me ha pasado en Sinaloa, me ha pasado también en Guanajuato, en Querétaro.
En Querétaro no se puede tocar en ciertas zonas. Incluso aquí en Morelia hubo algunas épocas donde los inspectores te correteaban y hasta se lograban agarrar a trancazos con algunos por quitarles el instrumento. Sí, pues bueno, de esto que platicas se lo pueden encontrar la gente en tus redes sociales. Como dices, quedó registrado este momento. Creo que uno de estos videos me estaba diciendo Raquel que logró un montón de vistas, Sí. de la burocracia. Y bueno, pues conozcan, acérquense al proyecto de Jonathan Béjar, Tocar el Mundo. También lo encuentran así como Jonathan Béjar. Sí, claro. Y pues lo pueden contratar también para tocar. Claro. Tiene su proyecto Guayanga. Y bueno, en el siguiente segmento vamos a hacer este cortecito y en el siguiente segmento, pues vamos a escuchar, como dice el son, pues que demuestra lo que vino. Sí, y bueno, voy a un cambio de ruta, ahora voy para el sur, Ah, entonces los estados del sur, que tengo varias invitaciones por ahí, pues las voy a agarrar para pues andar para por que allá. los, digamos, va de aquí, imagino, Guerrero, Oaxaca, Oaxaca, Chiapas, Chiapas. Veracruz. Ya, pues síganlo en sus redes, apóyenlo, también le pueden mandar apoyos económicos, Sí, comprar sus claro, claro. productos, etcétera. Pues bueno, Jonathan Béjar, vamos a escucharlo, hacemos este cortecito y ya regresamos. Luna, tú que estás afuera, sé mi compañera bajo el temporal. Luna, tú que ves la tierra, ven y dime que todo pasará. Hoy cada que amanece, me repito siempre, no todo está mal. Hoy con tanta ternura veo mi locura, ya no puedo más. Luna, sombras me acompañan y en la madrugada vuelves a brillar. Luna, tú que ves mi mundo, ven y dime que todo pasará. Hoy cada que amanece, me repito siempre, no todo está mal. Hoy con tanta ternura veo mi locura, ya no puedo más.
Bueno, continuamos aquí en Cultos y Mochos después de este bonito momento. Incluso yo traigo el look de nuestro invitado, fíjense, me lo puse para estar. ¿De Pero cuál de los bueno, dos? ¿De cuál de los de, dos de invitados? nuestro último invitado, Ah, Jonathan Bejar, con esa bonita canción que es, él no lo dijo, pero es composición de él. Eh, y bueno, mira, hay un tema, Gordillo, que el sábado se dio a conocer, el asesinato de una chica trans de nombre Daniela. Y el día de hoy estamos grabando, que es 13 de abril, hubo una manifestación de varios colectivos LGBT el ahí centro, ¿no? La en el Madero. centro y terminó esta protesta allí afuera del Palacio Legislativo. No es la primera vez que pasa, desgraciadamente, que hay un crimen de odio contra la comunidad trans. Pienso que Morelia es de esas ciudades que por un lado hay un ambiente LGBT muy chido, mis mejores amigos son de la comunidad, eh, pero al mismo tiempo creo que hay personas que no sé por qué motivos, pero odian mucho a la comunidad. Entonces, eso tenemos que cambiarlo todos juntos. O sea, creo que desde las mismas nuestras familias, no puede seguir pasando esto. Y además, en las condiciones que no voy a dar detalles, pero fue muy, muy triste. Y bueno, a mí me pareció oportuno respecto de esta situación. Ya habíamos hablado de Pedro Lemebel, pero bueno, es importante leer este manifiesto, que se llama Manifiesto Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecida de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar? Pero ninguno llegó a la costa, por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a las colizas comidas por los jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaro las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría, y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la tierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen.
Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto? ¿Que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento, un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas, muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya mi hombría. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo, sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la deja a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. In memoriam, no solo de Daniela, sino de todas y todes y todes los asesinados en esta ciudad, en este país y en este mundo. Pedro Lemebel, hablo por mi diferencia. Bueno, llegó la hora de las tamborazos y las recomendaciones. Eh, Vamos a recomendar también, como la otra vez, unas pelis, para que se haga la costumbre de recomendar pelis, Sí, ¿no? que también vean, no lean nada más. Sí, ¿no? a no toda la gente le gusta leer, La esa es la verdad, verdad. gente huevona también. Y está bien no leer todo, no todo el mundo va a leer, ¿No? ¿no? Está bien. Y ver pelis es otra forma de leer. De entender también las cosas. ¿no? Y de ver el mundo, al final de cuentas, es un espejo de nosotros mismos, ¿no? Y hablando del mundo, Bueno, de ese no, porque dice el globo blanco, no creo que sea un espejo de fíjate él. que Jafar Panahi, este es un clásico del Globo Blanco, es una película iraní a propósito de Irán, que ahora pues ha estado tan en boga por el ataque que ha sufrido de parte de los Estados Unidos y de Israel. Bueno, pues el Globo Blanco es una película que ya tiene unos años, es de 1994, 95, ganó en Cannes en 95 la Cámara de Oro, tiene varios premios. Es una película muy sencilla en donde una niña quiere de cumpleaños que le regalen un pez. Y entonces le da sus ahorros a su mamá y la mamá no puede comprarse en ese momento, entonces ella decide ir a comprar el pez solita, pero en el camino pierde el dinero. Deja, y No, ya, no, no, spoiler. no es spoiler, esa es ¿cómo les diré? La premisa, Ya. el conflicto. Y en esta onda de querer recuperar el dinero, comprar su pececito, su pez, pues va conociendo una serie de personajes que nos ayudan a comprender también la complejidad de la sociedad iraní. Es una película muy buena, El Globo Blanco, por favor, véanla. Este director después sacó varias, Jafar Panahi, y pues se la recomiendo mucho, el Globo Blanco, una película iraní en estos tiempos, ¿no? Que es importante, pues, conocer al otro, entender al otro, y no solo Pues señalar. saber del otro, ¿no? Sí, saber del otro, entender. Mira, yéndonos también por lados, ahora nos vamos para Rusia, que en el momento que salió esta película, pues era la Unión Soviética. Este es el primer largometraje de Tarkovsky,
eh, Iván Tarkovsky, Iván Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, Ya se le anda. que la película es La infancia de Iván. La infancia de Iván, que también, otra vez una película protagonizada, como la anterior, por un niño. Buen niño. ¿Tú viste esta película? Sí. La infancia de Iván. Es una película, como varias de las películas Como muchas de de las Andrei Tarkovsky, que no son películas lineales propiamente. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania está invadiendo territorio ruso Soviético. y soviético en ese momento. Y entonces el niño va a tener un papel importante en este conflicto. Hasta ahí, hasta ahí. También es una película que fue ganadora de León de Oro en el Festival de Venecia. Se la recomiendo, es una Blanco y peli que negro, blanco y muy, de Tarkovsky, de Andrei Tarkovsky, le recomiendo Andrei Rublev, que esa sí es una película más lineal, pero también muy interesante sobre un monje cirílico, por supuesto Stalker, El Espejo, bueno, hay Ya, mucho. la que sigue, ya. Le recomiendo mucho a Andrei Tarkovsky, La infancia de Iván. Miren, y ahora nos vamos hasta la India. Qué viajesote. Acabo de enterar que el hijo de Mira Nair, esta directora que es famosa por otra película que se llamó Salam Bombay, en donde un niño también es el protagonista. Es una película muy triste de dos niños. Una niña pues tiene un destino muy gacho y su amigo pues Hasta ahí, trata de ayudarla. ya, En Salam spoiler. Bombay, Mira Nair es la mamá del un político ahora muy famoso que es gobernador de Nueva York, Raquel. El nuevo. El nuevo, ajá. Bravo, el que No acabamos me de- acuerdo su nombre, pero ella es su mamá. Alguien me dijo, no sé si este dato, ustedes se lo saben, de este cuate que llegó ahora a Nueva York como gobernador de Nueva York, y entonces, como alcalde de Nueva York, perdón. Eh, pues miran a ir su mamá, alguien me dijo por ahí el dato, yo no lo he comprobado, pero lo que sí es que miran a ir en esta película que le pusieron en la ceremonia, pero en realidad en el título general es Monson Wedding, ¿no? O la boda de los Monson. Es una película que nos habla cómo se organiza una boda en la India contemporánea, en esta India de muchos también, como pasa con México, de muchos contrastes, y como un conflicto, aunque se parece mucho a los conflictos de las bodas, digamos, mexicanas, ¿no? Se la recomiendo, claro que con sus grandes diferencias también. La ceremonia o de Monson Wedding de Mira Nair también muy bien. Y vean Salam Bombay. Pero hay más drama, ¿no? En la India, de como las familias, ¿no? El evento de casarse. Es más. Lo interesante de esta peli, lo que pasa es que no es como una familia digamos, de bajos recursos, es una familia que tiene dinero, pero entonces es el contraste entre las tradiciones occidentales y las tradiciones de la India antigua. Esa es la Es un idea de choque esa. cultural, pues. Es un en choque cierto cultural. sentido. Y miren, hablando de choques culturales, Ikram Antaki es una escritora que vivió mucho tiempo aquí en México. Les voy a mostrar unos cuantos de los libros para que entendamos un poco también nuestra herencia árabe, ¿no? Luego se habla mucho de la tercera raíz, que es la tercera raíz africana, pero hay que hablar también de la cuarta raíz, ¿no? Imagínense nada más que Guadalupe, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, que todo mi respeto por ella, o la otra almohada, y otras más, como siempre decimos, jamás, por ejemplo, ¿no? O ojalá, son de origen árabe. Y Ikram Antaki, que además se dedicó mucho a la filosofía, al estudio de las culturas orientales, nos regalan estos libros, un acercamiento. Por ejemplo, este es otra cosa, el Manual del Ciudadano Contemporáneo, que es una cosa más de ética. Pero luego viene el Banquete de Platón, que son varias partes que analizan ese famoso diálogo de Platón en donde Sócrates se pone una borrachera y aparece por primera vez en la historia, digamos, hasta ese momento del pensamiento griego, una filósofa que era algo muy complicado que pareciera, que es Diótima, y aparece ahí como un ejemplo de Sócrates, ¿no? Entonces, Ikram retoma este banquete y lo divide por partes. Esta es una de las partes dedicado al arte. Y luego viene lo que les hablaba, la cultura de los árabes. Es un gran libro este para entender, para que entiendan la diferencia entre árabes, musulmanes, el mundo oriental, y no se dejen llevar por lo que las noticias y los medios de desinformación les dicen. Incluso aquí también decimos muchas barbaridades, obviamente, pero estas recomendaciones de libros son fuentes para que ustedes vayan y De perfil, para que las carnal, comprueben. de perfil, aquí. La Aquí, cuarta raíz árabe. ahí está, ahí se te nota.
Sí, sí. Sí, yo también tengo algo de árabe. Y el espíritu de Córdoba. Fíjate que ahora hay toda una discusión a propósito de lo que decía Ricardo Carvajal hace rato, sobre si había que pedirle perdón, si los españoles tenían que pedirnos perdón por la No, al conquista de la revés. colonia. Sí, los españoles tienen que pedir perdón. Esa es la idea de que estaba exigiendo No, AMLO, ¿no? que Nosotros le tenemos los que pedir perdón a los españoles, nomás faltaba eso. No. te hice duda. Y aparecieron una serie de TikTokers por ahí. Hay uno en especial, un gordito que se ha metido con un mexicano que me gusta mucho, que ahora se me olvida el nombre, después lo mencionaré. Pero entonces este cuate habla como si los españoles no hubieran tenido una dominación árabe durante casi 8 siglos, sobre todo en el sur de España. Y en el espíritu de Córdoba nos va a hablar de esta situación. Así es que lean a Ikra Compleja. Mantaki, que es una gran escritora, y con estas recomendaciones de películas y de literatura, espero que algo podamos contribuir a, pues no sé a qué contribuimos cuando Pues algo recomendamos muy estas. complejo, ¿no? Que es la vida, pero bueno, si le sirve de algo. Mira, la vida, No, ya, córtenle, porque va a empezar a. No, ya la no, vida ya. se resume en la cuarta transformación. Y hoy se mencionó mucho la cuarta transformación. Y pues de alguna manera, en algún momento yo creo que hay que irnos pensando ya un Una programa para invitar a la doctora Claudia Yo Sheinbaum. digo que sí, Sí, porque si no nos alcanza, el necesitamos, patrocinio de Claudia Sheinbaum, por necesitamos supuesto. buscar algo más baratito. Pues muchas gracias, agradecemos ahí al detrás de cámaras a Carmen, agradecemos mucho a Wendy, a Ricardo que nos acompañó hoy. Ahí por ahí también anda Raquel. ¿Quién más anda por ahí? No sé, yo no conozco quién anda ahí. Anda Lore, Ah, hoy Lorena, está. Lorena, sí. Por eso te odian. Y Jonathan, también Jonathan, que nos acompañó con el su Peluso, música, el Peluso, el Panquecito que uno se vio por ahí Ah, sí. anduvo, el Pirata. Y sobre todo, todos ustedes, por favor, háganos el favor de comentar, de darle like, Compartan, en corazón, compartan, pregunten. pregunten, digan, también está bien que nos odien y los mensajes así que nos manden directamente Está de, bien. ahora que te ve en la calle te voy a golpear, también eso está bien. No. Esto fue Bueno, sí, Cortos y Mochos, artista peripatético contemporáneo. contemporáneo, sentimental, y ahora ando con clonazepam, Con el Ribotril, con el Ribotril, sabrosísimo el porque clonazepam, el que puso estúpido a Ian Curtis. Y bueno, yo soy Caliche Caroma, siempre con el gusto de de desinformarlos, desinformarlos, ya saben. ¿por qué no? Esto es como la otra corneta. Así es Y, que, y acuérdense, si tienen patrimonio, de una vez déjenlo por escrito, porque si no. sí, papá, ya déjame la casa como hemos quedado. Nos vemos, muchas gracias. Ahí se la ven.